dialogando con el padre Raúl Sánchez. Podemos mirar de manera objetiva ciertas cosas que a veces como que nos impresionan, nos pueden causar impacto negativo. Que si miramos en retrospectiva, esas cosas no se veían, es más, eran consideradas prácticamente impensables. Eran increíbles. No se podían dar, porque tenía que el mundo estar demasiado mal para que esas cosas pudieran existir. Pues efectivamente, pues esas cosas llegaron porque el tiempo va pasando y el Señor va permitiendo muchas cosas al ser humano, que en su libre ejercicio de su libertad va escogiendo y metiéndose por vericuetos y senderos que en lugar de darle la libertad, lo esclavizan. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo es el camino. Todos aquellos que preferimos andar por otros caminos o nos salimos del camino que es Cristo Jesús, pues vamos a irnos a las profundidades del desconcierto, del pecado y del mal. Voy a leer un texto de la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses en su capítulo 2, verso 11, y lo enmarcamos dentro del contexto que estamos viviendo hoy en día. Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados a fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque les gustaba más el mal. Cuando yo digo que miremos en retrospectiva algunas cosas que no se veían y que eran impensables, hoy uno las mira y nos las quieren presentar como si fueran normales, lo más natural del mundo entero. ¿Qué problema hay en eso? ¿Qué es lo que le pasa a usted? Pues contextualícese, actualícese. ¿Ve? Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño. Aquí Dios está enviando las fuerzas del engaño, es que Dios está permitiendo que lleguen esas fuerzas del engaño. No está impidiendo que esas fuerzas lleguen y confundan a todas aquellas personas que quieren obrar el mal y desconocer la verdad. Esto Pablo lo está escribiendo, este texto de verso 11 de este capítulo 2 de la segunda carta de Tesalonicenses, está dentro del marco de este diálogo que han tenido los discípulos de Pablo, la comunidad de Pablo ahí en Tesalónica, respecto a cuándo iba a venir el Señor. Entonces Pablo les explica que no se dejen asustar, que todavía no es el momento, porque primero tiene que llegar una apostasía. Y que esta apostasía va a traer, ¿no? Como dice aquí, va a traer un adversario de la religión, el instrumento de la perdición, el rebelde, etcétera, etcétera. Entonces dice, no recuerden que se lo decía cuando estaba con ustedes, dice Pablo, ¿no recuerdan? Ustedes saben qué es lo que ahora lo detiene, para que solo se manifieste a su debido tiempo. Eso lo dijo hace 2000 años. O sea que vemos que ya han pasado 2000 años y se acerca más ese tiempo porque ya lo estamos observando. Cuando Pablo decía esto, pues la apostasía no se veía por ningún lado. Hay unos que podían haber apostado, pero la fe era más bien creciente, iba creciendo, iba en aumento. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Va decreciendo, va en detrimento, va disminuyendo la fe en Cristo Jesús. O sea que si hacemos un análisis objetivo y lógico, vemos que lo que dijo Pablo hace 2000 años, hoy lo estamos viendo. No sabemos cuándo vendrá el Señor, no tenemos ni idea, pero lo que sí estamos viendo son los signos de apostasía más claros
más meridianamente inteligibles, ¿no?, que los que pudieron haber vivido los hombres de Tesalónica hace 2000 años. Entonces, Palito sigue diciendo, la fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente. Eso es 2000 años. Pero falta que desaparezca el que la retiene. Eso es, hay un misterio porque eso es lo que llaman el catejón, ¿no? Algo que retiene verdaderamente, que aparezca todas las fuerzas del mal, todo este ser impío de maldad. Algo que lo retiene. Eso es un misterio. Hay mucha discusión de los teólogos frente a esto. Entonces se manifestará el adversario, cuando ya desaparezca el catejón, entonces se manifestará el adversario a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca. Sigue el texto. Y al que derribará cuando venga en su gloria. Entonces ahí está explicando Pablo todo lo que tiene que acontecer, todo lo que tiene que pasar para que ahí sí venga el Señor en su gloria. Sigue en el verso 9 de este capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo diciendo, al presentarse sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Entonces, si usted hace un análisis ponderado, tranquilo, había cristiandad antes, había cristiandad, todavía hay una tradición cristiana que solamente es echarse unos viajecitos por allá en Europa y usted va sabiendo muchas cosas. Si usted se adentra al estudio de la historia, va descubriendo muchas cosas, hermano. No solamente hay que fijarse aquí en la parte de la Biblia que nos narra estos acontecimientos, sino afianzar esto que está aquí con realidades que podemos decir, si es cierto, mira, aquí hay estos monasterios, la música, el arte, las iglesias, todo esto es pura tradición cristiana. Hoy esas cosas ya son museos, se han convertido en restaurantes, se han convertido en tiendas. Entonces, una descristianización impresionante. Las casas religiosas con unas 3 monjas, los seminarios, diócesis donde no hay ni un solo seminarista o una nueva vocación, nada. Entonces, si vemos, no podemos decir, no, es que esto siempre ha pasado, es que, no siempre ha pasado, no nos engañemos, no siempre ha pasado. Y por eso estamos en una situación de orden de pérdida de fe impresionante, de una apostasía. Mire, hermanos, por favor, no nos engañemos. Que los altos prelados de la Iglesia Católica digan que el demonio no existe, o que Jesucristo no resucitó en cuerpo, o que lo que dice la Biblia no sabemos si es cierto o no, porque no sabemos cómo comprobarlo, porque en aquella época no había. Esas palabras, hermano, tienen mucho veneno. Y las personas que las dicen son gente de iglesia, es decir, pastores que nos deben iluminar y confirmar en la fe. Cosas como esta, mire, para que usted vea qué es esto. Cierran un seminario allá en Argentina porque los seminaristas no querían recibir la comunión en la mano. Eso es la noticia que se publicó y que es clara y está allí. No existe otra razón que hayan permitido que ese seminario en Argentina se haya cerrado. La razón es esa, la que dan. Pero no pasa nada cuando un presidente de Argentina con su compañera, que no están casados por la Iglesia Católica, y un cardenal les da la comunión, sabiendo que viven en una realidad de adulterio y que según la Iglesia, no el curita conservador del pueblo más perdido,
ni el cura Padre Raúl, que es ultraconservador, no, no, porque la iglesia dice que los que están en pecado no pueden comulgar. Y entonces a este hombre, que dice que es católico, comulga, vive en adulterio, está a favor del aborto, aprobó el aborto en Argentina y no pasa nada. Ahí no le cierran el Congreso, ahí no sacan a todos los congresistas para que busquen trabajo en otro lado, ahí no pasa nada. Pero sí cierran un seminario porque los seminaristas querían recibir la comunión en la mano. Entonces, esto va en consonancia un poquito con el video que acabé de subir, que somos muy selectivos en obrar misericordia. Porque podemos decir, hermano, pero ¿quién es usted para juzgar a ese presidente con su compañera? Déjelos que están en un proceso de discernimiento, tienen un director espiritual y ahí en ese discernimiento ellos van comprendiendo si objetivamente existe pecado, objetivamente, pero subjetivamente ellos no lo ven así y están trabajando para mirar, a ver. Entonces la misericordia de ese cardenal que les dio la comunión, pues quiere a través de ese gesto en la Eucaristía acercarlos más al amor y la misericordia de Dios. Comprenda, por favor, no juzguemos a estas parejas. ¿Quién eres tú para juzgar? Por favor, Padre Raúl, comprenda esas parejas, Dios santo. Entonces uno dice, ok, listo. Vamos entonces a ejercer igual misericordia con los seminaristas que lo sacaron por la puerta trasera del seminario porque no quisieron recibir la comunión en la mano. Pero ¿quién eres tú para juzgar, Dios santo? Estos seminaristas deberían pedirle a su obispo, ¿no? Y rogar con él y rezar con él. Y este obispo entonces en su calidad de pastor, con profunda misericordia, decirle, hijos míos, vamos entonces a tratar de seguir caminando en su formación. Esta cuestión de recibir o no recibir la comunión en la mano, eso se puede arreglar. Somos aquí una comunidad pequeña, pero jamás voy a interrumpir su formación al sacerdocio. ¿Quién soy yo para interrumpir esa vocación, ese llamado que Dios Jesús les hizo hace unos años o el año pasado? Soy su pastor, los amo, son mis seminaristas. Quiero más seminaristas, más sacerdotes para mi diócesis. Claro que sí, soy misericordioso. Ve. No, aquí la cuestión es tremenda. Aquí la cuestión es muy complicada. ¿Por qué? Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Siempre ha existido mal, siempre ha existido engaño, pero no siempre ha existido apostasía. Es una apostasía. Que alguien haya perdido la fe en tal siglo, o que un grupo de rebeldes por allí aislados le hayan hecho pistola al Papa y se hayan vuelto renegados y hayan formado sus propios ritos y cosas así. Martín Lutero, no, empezó ahí la pelotera, porque ese sí dividió a la iglesia, predicando una doctrina distinta a la iglesia católica, cercenando la Sagrada Escritura de 7 libros. Yo no sé cómo, aquí hago un paréntesis, no sé cómo los hermanos protestantes se atreven a decir que la iglesia le puso 7 libros a la Biblia, sabiendo que usted va a cualquier biblioteca seria, bien documentada, bien acondicionada de libros, ¿no? Y coge usted una Biblia del año 1700, de 1800, y tiene 7 libros. Tiene 73 libros. ¿Cuándo nosotros se los pusimos? Si siempre los ha tenido. Busque usted las Biblias después del año 1800, las Biblias protestantes, después del año 1846, 1850, y verá que las Biblias van a tener 66 libros. Sabiendo que 10 años atrás, por decir algún número, todas las Biblias tenían 73 libros. Cuando hubo una comisión bíblica, ¿no?, que se reunieron para decir no más estos libros, y los sacaron, porque antes estaban como apéndices en las Sagradas Escrituras,
como apéndices y tenían una nota al margen que decía estos libros se consideran no inspirados, pero están allí porque de alguna manera pueden ayudar a alimentar la vida espiritual o algo así. Después de Martín Lutero entonces empezó una apostasía tremenda. Y en estos tiempos vemos cómo esa apostasía ha venido creciendo y creciendo y creciendo, y se puede entender un poco más lo que Pablo está aquí describiendo en esta carta de Tesalónica. Por ejemplo, que pongan una imagen de Martín Lutero en un sitio católico para conmemorar, celebrar los 500 años de una mal llamada reforma protestante. Oiga, dígame que eso, y después de eso decirle que es testigo del Evangelio. Esto es una cosa como para uno decirse, ¿qué está pasando en nuestra iglesia? Como que tratan de, mire, por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados a fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque les gustaba más el mal. Pero claro, leer esta palabra en los tiempos en que nos encontramos, esto es ridículo. Esto huele a medioevo. Esto se quedó en la época de San Francisco de Asís, se quedó en los conventos de Santa Teresa de Ávila. Esto prácticamente queda en la biblioteca. Esto huele a San Ignacio de Antioquía. Todo esto prácticamente es preconciliar. Este documento es preconciliar. Leer esto es preconciliar. Hoy lo posconciliar es lo que vale. Entonces no se atreva a leer eso. ¿Qué? Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados a fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque les gustaba más el mal. ¿Usted cree que Dios va a permitir que entren las fuerzas del engaño y las mentiras? Por favor, si Dios no hace eso, Dios mío, Dios es misericordia. ¡Misericordia! ¡Misericordia! Él ama, perdona, acoge, asume, permite, consuela. Está siempre con nosotros. Y entonces esto que dice aquí, ¿qué hace? No, eso quítelo de ahí, quítelo de allí. Eso fue un error del agiógrafo. No sé cómo, en qué momento llegó a escribir esas cosas. Anule eso, anúlenlo. No, el Señor está permitiendo que las fuerzas del engaño, ¿no?, entren en ese aspecto, en la realidad de las personas que quieren la mentira. Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño. Se les está enviando, significa dejar sin fuerzas a todos aquellos que están prefiriendo la mentira. Entonces, volviendo al análisis objetivo de las cosas como hoy, y que en el pasado uno no podía como aceptar, hoy sí, como si nada, pues, pero ¿qué pasa? No seamos tan retrógrados. Supongamos, para que usted vea, si usted ve unas cuantas señoras y señores con unas pancartas que dicen sí a la vida, no al aborto, y que están haciendo una manifestación pacífica, silenciosa, ordenada, porque solamente los carteles hablan, sí a la vida, no al aborto, y pasan ahí. Y lo están haciendo frente a una clínica de esas carnicerías que llaman abortuarios. Viene la policía y los encierra, los multan, diciendo que están yendo en contra y están ejerciendo violencia frente a los derechos que tiene la mujer en sus derechos reproductivos y que por lo tanto están teniendo alguna injerencia violenta frente a los derechos de interrumpir el embarazo voluntariamente. Con esa terminología ahí como que tan interesante, porque no dicen aborto por ningún lado. Entonces, el violento es el que está que está trabajando por el valor de la vida, que lo está haciendo pacíficamente. Ese es el violento, el generador de odio. Pero la que mata
el niño en su vientre, los que patrocinan, favorecen y auspician toda esa carnicería y ese asesinato, esa mortandad, ellos están ejerciendo su derecho. Usted no puede ejercer el derecho de expresión porque usted es un violento, pero ellos sí pueden ejercer, ¿no?, todo su derecho para matar, porque ellos no están obrando en mal. Están simplemente protegiendo la salud de la madre, porque es una vida que hay que proteger. No, hay dos vidas, dos pacientes, dos personas que necesitan cuidado. Entonces, defender la vida es malo y matar es bueno. Tan bueno es que es un derecho y las constituciones y los estados lo defienden y lo amparan. Mire esa maravilla que acaba de pasar en Argentina. Eso es como para aplaudir a este Congreso y a ese presidente, porque es maravilloso. No, hermanos. Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Otro. No sabemos por qué hay personas que prefieren el mismo sexo. No sabemos por qué. Los debemos acompañar porque son seres humanos, porque merecen respeto, amor, acogida, comprensión, como cualquier ser humano. Y debemos mirar por qué esa inclinación. Eso lo enseña la iglesia. En el catecismo está 2357, 2358 y 2359. Pero cuando uno ve un montón de parades, que llaman esos desfiles, esos carnavales de estas personas, hombres y mujeres que tienen su preferencia a su mismo sexo, gritando, vociferando, mostrando sus preferencias de una manera grotesca, por las calles donde los niños por primera vez han visto a su papá y a su mamá besándose, y de pronto encuentra a dos hombres con barba besándose o dos mujeres muy delicadas abrazadas y haciendo esto y lo otro. Eso impacta, pero eso no es malo. Hay que dejar que los niños se integren a una realidad propia. Pero ¿quién dijo que eso era malo? ¿Pero quién dijo? Si se aman, tienen derecho, y los benditos derechos. Hoy se está tapando toda la maldad con algo que se llama derechos. La ley está siendo prácticamente patrocinadora, artífice, ¿no? Y está sosteniendo cualquier desmán. Es increíble. Y entonces, si nosotros hacemos alguna manifestación de ir en contra de esos actos que son objetivamente inmorales, entonces nos dicen, pero tienen derecho a manifestarse, dentro de su libre ejercicio de su personalidad tienen derecho a expresarse, la libre expresión, les vamos a respetar eso. Bien. Y si de pronto nosotros queremos hacer una marcha con el Santísimo o con una imagen, nos cierran las calles, por ahí no se puede pasar. Es que ahorita están arreglando un conducto de agua, por allí no se puede. Qué pena, pero ya tenemos esta vía reservada para otro evento. Y así estamos. Entonces, usted haga simplemente un análisis, un recorrido tranquilo sobre las cosas que estamos viendo y, pues, hombre, ¿esto qué está pasando acá? Pero esas cosas nos la presentan como bien, como bien. La ideología de género, que es algo totalmente traído de los cabellos, que no tiene asidero desde ningún punto de vista para justificarlo o aceptarlo. Y sin embargo ahí está trabajando. ¿Por qué? Porque existen las leyes que nos están apretando. Y entonces aquí, por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, como diciendo, hágale.
dejando que crean en la mentira. ¿Usted cree que eso es así? Pues dele. Hágale entonces. Así serán condenados a fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque les gusta el mal, más el mal. Dígame si eso no es apostasía. Y el Señor permite eso. Mire, el Señor puede parar esa situación ya, si quiere. Así como puede parar la pandemia, ya, si quiere. Pero el Señor acuerde que el Señor es manso, lento a la cólera, rico en piedad y leal. Él nos da nuestro tiempo. Él nos espera. Él siempre está allí. Esa es la misericordia del Señor. Te espero. Estoy esperando. Empezó el 2021. Sigo esperando. ¿Cuándo van a dar su rostro a mí? A Cristo Jesús. No a Dios, porque ese Dios que nos pinta no tiene rostro. El Dios que nos están predicando hoy en día no tiene rostro. Porque ese Dios es para todos. Pero ese Dios tiene un rostro, el divino rostro. Ese Dios tiene una imagen. Pero si usted empieza a mostrar ese rostro y esa imagen, usted sabe lo que va a pasar. Porque ahí también se metió las fuerzas del engaño en la iglesia. Que nos están diciendo una mentira, nos están hablando de Dios, pero no nos deciden cuál Dios. Y es muy triste, pero muy triste, que nos hablen de Cristo Jesús, de Dios, Cristo Jesús, Santo Espíritu, dentro de nuestro contexto católico. Pero ese mismo mensaje tiene que lanzarse hacia otras áreas y enfoques y miras y creencias, a otras religiones. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Vayan y anuncien la buena noticia del reino y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. ¿Cómo es que nos van a hablar a nosotros católicos que sí, que Dios y que el Padre, que la Virgen María y allá qué? ¿A los otros qué? ¿Un Dios? Y cuando los discursos se hacen así, donde van a estar católicos, protestantes, musulmanes, judíos, ateos, etcétera, entonces nos hablan de un Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál de un Dios sin rostro? Jesucristo es la imagen visible de ese Dios invisible. Si queremos conocer ese Dios Padre de todo, tenemos que hablar de Cristo Jesús. Y ese también lo están escondiendo, también lo están evadiendo, porque nos acomodamos a las mentiras de este mundo. Claro, por supuesto. No va a faltar alguien que esté retorciéndose ahí en la silla. Y ¿qué es lo que está diciendo ese cura desgraciado? ¿Cómo hacemos para quitarle ese canal? Hermano, pues el mar se nos metió en todo lado. Pero una cosa sí tenemos que estar ciertos. Es que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y que tenemos que estar con Él. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.